Los olores, la posición del sol solo indican una cosa. El amanecer dijo presente y con él la mañana que se reviste de un nuevo día. De inmediato las luces esclarecedoras alcanzan su ventana. Al unísono son devueltas al estrellarse contra el polarizado instalado en sus ventanas. Triste realidad de tantos. 2 horas más se piensa para sí misma, mientras que en posición vertical se rehúsa a salir de su cama de satín. Por la mañana casi nunca ocurre, es más a media tarde. Tarda un rato para que el cuerpo y su conciencia se configuren nuevamente en un solo ser. Es hasta ese momento que sabe que el nuevo día debe dar inicio, promovido sobre todo por su agenda diaria. Entre el cuarto y camino a la cocina va encendiendo su teléfono y solapadamente deja sus libros de autoayuda sobre la mesita que se encuentra camino a la cocina. Son varios, siendo el primero Una vida con propósito de Rick Warren. Sobre la mesa de la cocina, la Santa Biblia. Solo debo sincerarme conmigo misma. Eso sería lo mejor, se piensa. Y todo da comienzo nuevamente. Es como si se pudiera escuchar o sentir como gigantescas, descomunales ruedas que por fin comienzan a girar de la nada, desde cero. Ella es una persona de mucho éxito, o por lo menos eso proyecta, pero efectivamente se podía decir que tenía más que suficiente. Ya en el desayuno come su porción correcta de alimento, pero solo por hoy le encantaría un buen pan de centeno con paté y mantequilla acompañado de su infaltable café. Las cosas que piensa uno en la mañana se piensa para sí misma: pan con mantequilla y paté, y una hermosa mueca de su boca roja acompaña sus casi perfectas facciones. Es que para tantos admiradores, ella era como una muñeca de porcelana. Ya en el carro y lista para sus ejercicios, pensaba en lo hermoso que sería ir al mar, a sentirse atrapada entre sus aguas y abrigar la libertad de ese momento. Lo más irónico es que sufría de talasofobia. Con solo sentir el agua en su piel, grandes ataques de pánico o ansiedad eran el resultado. Casi 1 hora después, se encuentra en la oficina. En el piso 10 y pasado el almuerzo, súbitamente todos los sonidos se apagaron. Y en el silencio de su alma, solo alcanzó ver por la ventana de forma justiprecia, pero hacia el infinito, y un vacío asimiló todo su ser, mientras que un arrastre de inseguridad dijeron presentes: caramba, son dagas silenciosas que con el tiempo aceptas, comprendes y hasta justificas. Nuevamente rodeada de los sonidos característicos de la oficina, escribe como tantas veces y una vez más: bien, puedo hacer, puedo seguir, puedo insistir y puedo lograr y hasta triunfar, pero no puedo responderme quién soy. Esas 6 últimas palabras que escribió las ha escrito ya varias veces, escrito con tinta, pero enjutado con sus propias lágrimas. Al punto el teléfono suena. Gracias a Dios interrumpe el momento. Se ha ganado una nueva cuenta. Nuevamente ha engrosado más sus finanzas. Paliativo perfecto para una alma que no sabe quién es. Ella no lo sabe, pero hoy sí sucederá. Tomó su auto. En otros momentos le había servido de algo. Tal vez cuando regrese mis problemas no estén. Sucedió aunque pudo no pasar. Pero qué va, así son las cosas en la vida. A pesar de un mal momento, un pensamiento que no se puede filtrar, una mala acción o hasta una mala decisión, todo se puede juntar y desencadenar. Ella iba, pero 2 llamadas la atrasaron, una dirección errónea, 2 desviaciones equivocadas y en un momento dado, cuando menos se lo esperaba, el silencio característico la envolvió y ella se encontraba sola frente al mar.
Cansada del camino, sin una nueva verdad, se bajó de su auto último modelo. Su moldeado cuerpo se extrajo vestido del más bello cashmere. Claro, cortado a la medida. Tanto era su impacto así como su desesperación que ni lo apagó ni cerró la puerta. Despacio y descalza, sintió como si la llamaran. Sus ojos se abrieron a más no poder y la duda se apoderó de casi todo su ser. Aún así prosiguió despacio, latente, a cada paso que daba. Lo más difícil fue sentir el agua casi tibia y diáfana debajo de las plantas de los pies. Concibió como todo su ser gritaba de pánico, pero qué va, ya era tarde, ya había tomado la decisión. En ese momento de horror escuchó una voz dulce, dulce que le dijo: «Hola, hija». La mujer con lágrimas y aterrorizada dijo: ¿Quién eres? Y la voz replicó suave, suave: «Soy el mar. Si gustas conocerme, ven y sígueme». La mujer prosiguió mientras sentía cómo se fundía con aquellas aguas. Lo que sucede, lo que no les había comentado, es que nuestra muñeca no era de porcelana, sino de sal. Antes de desvanecerse en la totalidad, dijo feliz, completa y sin miedo: «Ahora sé quién soy».